a las personas a las que quieres llegar, ¿no? Entonces creo que nosotros, sobre todo, hemos basado nuestra comunicación, uno, en un público objetivo que puede ser a veces, pues en realidad muy amplio, pero que al final termina siendo muy específico. Dos, que también sepamos que las redes están cambiando todo el tiempo y un contenido que funcionaba hace 3 meses hoy ya no va a funcionar. Tres, que también entendamos cómo funciona cada una de las redes sociales. Hay veces que por más que el contenido sea atractivo, que ya tengas un público muy definido, no va a jalar porque también las redes sociales de alguna manera pues funcionan como un servicio, ¿no? O sea, si no le metes algún dinero en pauta, aunque sea una vez, no va a funcionar demasiado. Entonces creo que ya teniendo en cuenta estas 3 premisas es como hemos intentado comunicar y creo que lo hemos logrado bien ante todo, pero sí es importante que conozcamos también sobre todo el contenido que queremos llegarnos, a qué mensaje queremos que llegue, o sea, no es... Cuando publicas una postal, por ejemplo, llena de información, la gente no se va a quedar con toda esa información, ¿no? O sea, se van a quedar solamente con alguna parte, el mensaje de 2 renglones que tú pones más grande, es en lo que va a quedar, ¿no? Entonces también creo que ahí entra la importancia no solamente de que llegue a las redes sociales, sino todo el proceso que hay detrás. Aquí pues obviamente tenemos una diseñadora y también tenemos a alguien de material audiovisual que le mete a todos los videos y todo eso es muy importante porque pues andar en redes sociales sí implica una expertise. Y creo que sin ese material audiovisual gráfico no funciona la publicación, por más interesante que sea el contenido que estés compartiendo. Entonces creo que sobre todo en temas de diseño gráfico también tenemos que tomar en cuenta que tenemos un montón de herramientas que están ya gratis en internet como tipo Canva, también Monkey, o sea hay un montón ahí de herramientas, entonces también saber cómo estructurar un diseño, cómo estructurar el mensaje que quieres dar, es muy importante. También las creaciones de los videos son importantes, ¿no? O sea, qué tan largos van a ser dependiendo de una red social. Por ejemplo, en Twitter funciona muy bien videos de, no sé, 1 minuto, 1 minuto y medio. En Facebook luego vemos videos hasta 20 minutos y la gente los ve completos porque es el perfil de su usuario, ¿no? En Instagram también lo que vemos son videos hasta de 7 segundos que tienen un montón de likes que funcionan y que dejan un mensaje. Y también tenemos otro tipo de formato que son igual videos de 15 hasta media hora y que también funcionan para cierto tipo de público. Y en TikTok, pues también tenemos ahí, creo que ahorita es la red social donde más tendríamos que estar publicando contenido. Uno, porque están personas de todas las edades allá y dos, porque allá el formato para crear cualquier video es muy sencillo y te obligan a cumplir los estándares que en ese momento TikTok quiere impulsar, ¿no? O sea, en algún momento estuvieron usándose mucho los TikToks de 30 segundos y ahorita como que ya te obliga a tener videos de 3 minutos, ¿no? Entonces ahí es como el algoritmo pues te va promocionando, te va poniendo en las redes de inicio y demás, ¿no? Entonces, creo que ya teniendo en cuenta, uno, la red social en la que vas a estar tú compartiendo contenido, dos, el formato de contenido que tú quieras hacer, igual ya sea solamente puro texto, una publicación, alguna encuesta, también interacción, también algún video o alguna postal, o sea, ver exactamente qué es lo que tú buscas, ¿no? Si buscas que la gente le dé un like, si buscas que la gente comente, si buscas que la gente comparta, o si buscas simplemente que la gente se meta al perfil para buscar más, ¿no? Porque también igual a veces, no sé si se han dado cuenta, pero muchas organizaciones te dicen, checa los posts pasados y hay gente que sí le funciona cuando es, por ejemplo, un tema muy controversial que podría prestarse a chisme, pero cuando es algo muy técnico, pues la gente no lo va a ver, ¿no? Entonces creo que también pensar en ese tipo de cosas es importante. También otra cosa que creo es muy importante es estudiar las herramientas que nos ofrecen las redes sociales. Todas nos ofrecen estadísticas y pues también nos ofrecen pues una mirada del público al que nos estamos dirigiendo. Si hay más hombres o más mujeres las que nos siguen,
si están en algún rango de edad en mayor medida y también el estado o también la región desde las que nos están siguiendo. Entonces creo que también ver eso te permite, uno, ver quiénes te están viendo y siguiendo más, quiénes están interactuando y también si te falta ahí algún público al que no estés llegando y quieras llegar. ¿No? Ahí también te ponen todo lo de las horas de conexión, en qué tiempo están más personas conectadas usando eso, también qué publicaciones son las que están teniendo más interacción. Y creo que todas esas métricas que nos brindan las redes sociales son en realidad herramientas a las que a veces no ponemos mucha atención, pero que sí terminan determinando qué tanto alcance vamos a tener y qué sí está funcionando. Cuando hablamos acá de causas en nosotros, por ejemplo, hay una de trabajo del hogar, que es en la que está Tere, y ahí hay un público bien específico, ¿no? O sea, que son trabajadoras del hogar, que ya son señoras mayores, que normalmente a lo mejor usan las redes sociales o muy temprano o ya muy tarde. ¿No? Entonces, a ese público le va a servir más ver este tipo de contenidos. Sabemos también que a este tipo de público le encanta comentar sus historias, le encanta también pues tejer redes de colaboración y qué hacen, pues también si alguna compañera ahí comenta algo, la otra persona también replica o dice que pasó por lo mismo o algo parecido. ¿No? O sea, también, por ejemplo, en Cero Desabasto, que aquí está Andrés y también les va a comentar un poquito más, allá es diferente, ¿no? O sea, a ellos lo que he visto que les funciona muchísimo es, por ejemplo, sí invertir un poco en pautas de videos y sobre todo porque es un tema muy político, el que falten medicamentos, pues la gente está enojada y publican ahí un montón de comentarios súper, pues, muy molestos. Y creo que también eso sirve, ¿no? Uno, porque tú sabes el sentir de las personas a las que les está llegando. Dos, porque también de alguna u otra manera terminan también compartiendo que tienen alguna falta de medicamento y tú ahí ya tienes como la oportunidad de replicarle y decirle, oye, ayúdame a reportar este caso en la plataforma que ya tenemos para que bla, bla, bla. Entonces creo que también interactuar directamente bajo estas mecánicas con la persona es muy importante porque al final la persona dice, bueno, no solamente descargué ahí mi furia, sino que también ya me respondieron con una alternativa para poder, pues que no quede ahí mi caso, ¿no? O sea, también, por ejemplo, lo que hacíamos en la causa de reconstrucción transparente, que es a través del sismo y también es un caso muy, muy específico, era llegar a través de los canales oficiales del gobierno. ¿No? O sea, aquí ya no hablamos tanto de redes sociales, pero sí había gente que llegaba de redes sociales, pero ahí va una atención mucho más pues focalizada y también muy, muy específica. ¿No? Entonces, a lo que voy con esta idea es que sí hay que estudiar muy bien al público al que se están dirigiendo, porque dejarlo muy general puede hacer, uno, pues que perdamos la oportunidad de entregar un mensaje a un público al que sí le puede interesar, y dos, también que pues al final desperdiciemos esfuerzos en estar generando material que al final no está funcionando, ¿no? Entonces también, por ejemplo, otra de las causas que tenemos es la de trabajadores de plataformas digitales, que son los repartidores de aplicaciones, Uber, Rappi, no sé, hay en Argentina que haya, pero estoy segura que Uber sí. Y ahí lo que ellos hacen sobre todo es también fungir como un medio de comunicación, podríamos decirlo, y sobre todo en las vialidades, ¿no? O sea, decir en qué parte de la Ciudad de México hay algún accidente, también informar de manera inmediata si alguno de sus compañeros sufrió un accidente y necesitan apoyo o demás, o hacer denuncias cuando sucede ahí algún caso de abuso vial o incluso de la autoridad. Entonces creo que ahí también sirve de alguna manera para estar pues generando este activismo, ¿no? Uno, porque le puede llegar a otros compañeros que ni se habían enterado de que existía este colectivo. Dos, porque al mismo tiempo la gente que de alguna manera no tiene nada que ver con la causa, pero que es público, se entera de lo que está pasando y de alguna manera, pues a lo mejor en ese microsegundo, pues dice, ok, estas personas están como en un estado súper vulnerable, qué mala onda, pero ya de alguna manera tú estás metiendo un mensaje chiquito y que si el algoritmo es lo suficientemente generoso, va a seguir mostrando esa cuenta hasta que tú la sigas, ¿no? Entonces también creo que es importante que a veces no forcemos tanto la interacción, sino que también esperemos a que llegue sola porque las redes sociales en realidad funcionan así y son bien tramposas a veces, ¿no? Entonces, pues sí, creo que esto es básicamente lo que es importante. Lo que yo sí
pues enfatizaría mucho al hablar de ciberactivismo es pues sobre todo aprovechar herramientas que son gratuitas, o sea, las redes sociales en realidad son gratuitas, saber que también que para hacer cualquier pauta no necesitan como los millones, sino que si se sabe segmentar muy bien, que también es una especialidad importante, pueden hacer que ese mensaje llegue al público al que ustedes buscan. Dos, que también pues hay un montón de organizaciones haciendo lo mismo y que también tejer esas redes de alianza para que también a esas personas eh, que ya siguen a esas organizaciones, pues de alguna manera puedan enterarse del trabajo que tú estás haciendo desde tu organización. También creo que eso pues genera de alguna manera que también ese público se enganche o empiece a conocer lo que tú haces. Eh, en tercer lugar, que también pues sepamos de alguna manera lidiar con lo difícil que a veces también puede ser todo esto de las redes sociales y también aquí sobre todo me refiero a la polarización de que siempre va a haber malos comentarios, también va a haber buenos comentarios, pero creo que eso es como muy fácil lidiar con ellos, agradecer y como siempre hacer a la gente sentir escuchada, o sea, que no está comentándole a un robot, sino que al final estamos llegando a personas de carne y hueso que pueden leer, que pueden tener dificultad o facilidad para entender lo que tú le estás diciendo y que cualquier persona pueda entender al final el mensaje que estás dejando y que también al mismo tiempo pues lo sientan como un espacio seguro, ¿no? O sea, porque hay muchas páginas que pues sí, desafortunadamente tienen mucho éxito, pero es porque están llenas de odio, de violencia y también pues ahí ver que no todo está en nuestro control, sino que también pues son al final estas plataformas las que tienen el poder y también pues las que al final reaccionan de una manera pues muy automática, que sí lo tratan como robots. Entonces sí, también creo que cuidar el público y la plataforma en la que te estás pues dando a conocer es importante. Y ya por último, creo que también tener mucha paciencia, ¿no? O sea, creo que hay siempre muy buenas rachas en redes sociales donde puedes estar teniendo mucha interacción, estar logrando que los mensajes lleguen y otras rachas en las que dices, ¿por qué nadie está viendo el contenido? ¿No? Entonces creo que también ahí es como entender un poco cómo funciona el algoritmo, estar entendiendo que siempre hay nuevas tendencias en redes sociales, que lo que te está funcionando en Facebook puede que no te esté funcionando ni en Instagram ni en Twitter y que lo que está funcionando en TikTok no puede ser lo mismo que puedes comunicar en Facebook, ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces creo que ya teniendo claras esas diferencias es que se puede hacer un ciberactivismo mucho más claro y pues también libre de violencia siempre. O sea, creo que ese sí es un buen consejo. O sea, nunca buscar como la confrontación, pero sí también que la gente pues te pueda decir qué piensa, ¿no? O sea, eso es súper valioso y más ahorita pues en un ambiente que pues es más que nada violento, descalificación, también hacer que la gente te comparta cómo se siente y que sientan también una réplica de esa parte y que no están pues ahí solitos como hablando en esta página, creo que es muy importante. Muchísimas gracias, Jess. Gracias, gracias. Jess está acá justo porque ella lleva toda esta parte de comunicación y me parecía súper importante porque nosotros es, como bien lo dijo, un movimiento. Por tanto, ustedes han escuchado que ella habla de causas, ¿no? Entonces es una serie de personas, muchas personas trabajando desde diferentes frentes para lograr un bien común, ¿no? Entonces te agradecemos muchísimo, Jess. Sé que te vas corriendo. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos prontillo. Un abrazo. Y también nos acompaña Andrés. Andrés justamente también es parte de este movimiento de nosotros, de esta asociación civil que se asume como un movimiento. Y él, bueno, pues ya ahorita les va a platicar a qué causa, más bien qué causa dirige, ¿no? Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Tere. Pues un gusto poder estar con ustedes. Yo soy Andrés, yo trabajo en Nosotrex, nosotras, como le quieran decir, yo le digo nosotros, pero coordino dentro de nosotros las causas de salud y bienestar y les platico rápidamente un poco para entrar en contexto qué hacemos dentro de las causas de salud y bienestar. Acompañamos a dos colectivos. Uno es el colectivo de médicos y médicas en formación, que
sé que en Argentina es muy parecido el arduo proceso de la formación de los y los profesionales de salud. La asociación civil se llama Nosotrox, que es más que una asociación civil, como decía Tere, es un movimiento político sin aspiraciones partidistas, que lo que buscamos es arrebatar, ¿no? De manera romántica, un poco así lo digo, es arrebatar el poder de la política a los políticos y hacerlo nuestro desde la ciudadanía, ¿no? Y entonces usamos las leyes y las instituciones que existen en México para exigir que se garanticen los derechos de las personas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, desde la causa de salud y bienestar, buscamos que se garantice el derecho a la salud y en esta causa específica de las y los médicos en formación, como les decía, pues irónicamente buscamos que se garantice el derecho a la salud de las y los médicos en formación. El proceso en formación en medicina rápidamente en México es la formación básica, digamos, la parte de la universidad. Después hay un año de internado de pregrado, que es un año en donde las y los médicos en formación van a hacer práctica, ¿no? Rotan por las principales especialidades en un hospital. Y después hay un año obligatorio de servicio social, en donde la gran mayoría de quienes estudian medicina se van a alguna comunidad rural un año a hacer servicio social ahí. Y las problemáticas que abarcan, ¿no? Bueno, después hacen un examen, ¿no? Hay un examen que es bastante competido, ¿no? Alrededor de 50,000 personas hacen el examen cada año, se quedan como 20, 22, han ido aumentando el número de plazas, pero después, una vez que se pasa el examen, se entra a hacer la residencia médica, que es este proceso para volverse especialistas, que puede durar entre 3 años y hay quien se avienta hasta 8, ¿no? Depende de la especialidad y la subespecialidad que se desea hacer. Pero bueno, en este proceso de formación es un sistema, el sistema médico en México y en Argentina también sé que es así, es jerárquico, que está pues lleno de violencia en muchas ocasiones, de acoso, de abusos, no hay un sistema que permite que se escuche la voz de las y los médicos en formación, ¿no? Por el mismo sistema en el que está, y entonces pues nos toca acompañar casos bien difíciles de los chavos, ¿no? Que van desde violaciones hasta literalmente violencia sexual, una violación, y muchísimos temas de acoso, de violencia, de bullying, de problemas administrativos, desde sedes que no tienen un aval universitario y entonces realmente están los chavos trabajando gratis sin que les vayan a emitir un título porque no se ha arreglado eso administrativamente, pero el gobierno necesitaba especialistas, entonces se abrieron las plazas. Vaya, ¿no? Hay un sinfín de problemáticas en el camino. Y en esta causa específica, el gran reto que estamos enfrentando hoy, tiene un año y cacho con la pandemia en medio, es la representatividad. Es decir, lograr ser capaces de organizar a estos grupos, que lo que hicimos es juntar primero a las organizaciones que ya estaban, que existían dentro del colectivo, y digo, que existían en el medio dentro del colectivo, y organizarnos y buscar tener más representatividad. Es complejo porque, bueno, el médico está formando, digamos, ¿no? Para que se den una idea de cómo es, por ejemplo, el internado, ¿no? Yo soy médico, yo hice mi internado, entonces yo hacía guardias, unas cosas que le llaman la guardia ABC. Entonces uno llega el lunes, si se queda de guardia porque es guardia A, sale hasta el martes al mediodía, 36 horas seguidas trabajando, duermes de la tarde del martes y tienes que estar 6, 7 de la mañana otra vez en el hospital el día miércoles, y el jueves otra vez llegas y no te vas hasta el viernes a mediodía. Entonces un poco la carga de trabajo es bastante pesada, y bueno, pedirle a las personas que están viviendo en estos ciclos que todavía se organicen y se metan a reuniones, etcétera, es un reto importante. En este sentido, las redes sociales han sido pues una buena vía de comunicación. Otro reto importante que tenemos dentro del colectivo, ¿no? Es que son las redes sociales, sí, del colectivo, ¿no? Que han ido creciendo, pero tenemos las de todas las organizaciones, además, digamos, satélites que integran el colectivo. Entonces, muchas veces lo que queremos comunicar no solamente surge del colectivo, sino que también desde las redes sociales de las organizaciones, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, la Asamblea Nacional de Médicos Pasantes, que pues algo que representa un reto importante es que es difícil para las personas, para nuestro público objetivo, identificar, bueno, quién es quién, ¿no? O sea,
si esto que se comunica aquí son estos mismos de acá. Entonces, eso ha sido complicado. En un principio, digamos, esta causa ha estado activa sin presupuesto, o sea, literalmente no tenemos dinero de un proyecto que caiga específicamente para esta causa, lo cual tiene retos importantes. Por ejemplo, pues no teníamos página de internet, ¿no? Hasta que plano dije, bueno, voy a pagar yo la página de internet de mi dinero porque es imposible que no haya una especie de, o sea, si bien las redes sociales que son gratuitas, las personas necesitan como un espacio de confianza. Y una página de internet genera confianza, creo yo. Si bueno, esta es la página de internet de este colectivo y de ahí me liga a los otros colectivos y un poco genera confianza. Entonces, creo que el reto importante muchas veces, o lo que hemos enfrentado, es lograr generar la confianza de quién es este actor que estoy viendo en redes sociales constantemente, que aparece en diferentes foros, ¿no? Que hemos ido ganando, espacios que hemos ido ganando, pero sin tener ese reconocimiento. Dentro del colectivo, un poco un reto en el uso de las redes sociales ha sido ese. Después, financiados por otro proyecto, pues metimos ahí el apoyo de una organización que se dedica a apoyar con el manejo de redes sociales o con el community management del colectivo, y se propuso, por ejemplo, abrir LinkedIn, ¿no? Como una red social alternativa, pero no nos funcionó, ¿no? Es un poco en el cierre lo que vimos como estamos tratando con chavos, ¿no? Que eso es un reto también bien importante porque las redes sociales, o sea, el Facebook, ahora les platicaré de otra red social que es la de Cero Desabasto, nos funciona muy bien ahí porque el público objetivo es un público un poquito ya más grande, ¿no? De mi rodada para arriba, y entonces usamos Facebook, pero los chavos que están ahorita estudiando ya no usan Facebook, es la realidad. Entonces Facebook no funciona, ¿no? Que sí nos ha funcionado mucho más. Nos ha funcionado mucho más el Twitter, y Instagram y TikTok estamos incursionando ahora con algunos videos de justo, ¿no? Quien dentro de la causa está llevando, dijo, oye, pues eso, a ver, vamos a entrarle al TikTok, que yo no entiendo a la fecha, pero ella sí, y entonces ha sido muy bueno porque nos ha permitido explorar estas redes sociales, que es donde están ahora nuestro público objetivo. Entonces yo creo que, digamos, un mensaje importante es que cuando hablamos de redes sociales, pues qué red social, ¿no? O sea, de qué red social estamos hablando, y entonces es bien importante cuando diseñamos estos contenidos identificar quién es mi público objetivo y no solamente qué tipo de mensajes voy a compartir con el público objetivo, sino a través de qué red social, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor lo que nos funciona en TikTok no nos funciona en Facebook, no nos funciona en Instagram, y entonces poder identificar esto es bien importante, ¿no? Y como otro consejo importante, lo que hemos aprendido es encontrar estos espacios de validación, de generación de confianza, porque hay, insisto, las redes sociales pues encuentras de todo. Entonces, muchas veces quien entra para poder engancharse a lo mejor después en los mensajes subsiguientes y demás, si hay algo que le interesa, busca como una especie de validación. Entonces, ¿qué hemos hecho en el colectivo de Médicos en Formación? Bueno, hicimos un convenio con un medio de comunicación que se llama Medscape en español, que es el medio más usado, más como especie de medio de comunicación más consultado por profesionales de salud en Latinoamérica y en el mundo, creo. En México lo es. Y entonces tenemos un blog ahí del colectivo, y eso nos ha ayudado, ¿no? Como esta validación de, son estos cuates, esto han publicado, y lo tenemos ligado a la página de internet que les decía. Entonces, bueno, esto genera confianza y entonces eso nos ha permitido como ir creciendo. Otra de las causas que acompañamos es la de Cero Desabasto. Esta funciona muy distinto porque trabajamos con organizaciones y grupos de pacientes, no de profesionales de salud. Ya son 94 organizaciones y grupos de pacientes que integran el colectivo, y esto también es un reto, porque así como les decía, bueno, hay varias organizaciones que integran un colectivo, pues lo mismo pasa acá. Entonces, ¿qué hemos buscado hacer? Bueno, que esta parte de, por ejemplo, en Facebook, cuando compartimos un informe, cuando hacemos algo así, que nos ha funcionado mucho, es que las organizaciones luego, pues no nada más quieren replicar, sino también se quieren sentir parte de, ¿no? Y el espacio de las redes sociales se ha vuelto el medio de comunicación donde vemos que estamos haciendo. Entonces, estas herramientas como me corregirán el término, a lo mejor ustedes lo saben más, pero cross-spotting se llama, ¿no? Cuando uno transmite un video no solamente de su página de Facebook, sino que al mismo tiempo es como si saliera de origen
de las páginas que estén como conectados o que tengan los permisos para hacer el cross-posting se llama, perdón, ¿no? Es cross-posting el término. Entonces, eso nos ha funcionado muy bien cuando hemos salido como con las presentaciones públicas de los informes y demás, porque pues las organizaciones se sienten parte de, ¿no? Y a pesar de que sale de la página de Cero Desabasto, también sale de muchas de las organizaciones que tienen interés en que así sea, ¿no? Entonces, digamos, estos mensajes públicos que lanzamos del colectivo a un colectivo tan grande con tantas organizaciones, pues esta herramienta nos ha permitido hacer. Otra cosa que hemos logrado hacer, por ejemplo, es los posts, hemos hecho como posts en Canvas, con el logo del colectivo y lo hemos puesto a disposición de las organizaciones para que sumen su logo ahí, por ejemplo, y lo compartan desde sus propias redes sociales, ¿no? Entonces esto permite, si bien homologar la comunicación, pues también le da esta como identidad de que las dos organizaciones también son parte de, ¿no? Entonces bueno, ha sido creo que un reto importante. Hemos tratado, por ejemplo, en Facebook de hacer grupos en ambas causas, ¿no? Más o menos ha funcionado, pero realmente no nos ha funcionado tanto y un poco como la reflexión es por qué no nos ha funcionado tanto. Uno, el tema del desabasto es bien polémico, ¿no? Entonces, esto que decía Jess hace rato de no engancharse y no, no politizar, porque eso nos cuida muchísimo, etcétera, es bien difícil y en los grupos se presta muchísimo a eso. Y dos, demanda muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, tendríamos que tener a alguien de tiempo completo generando contenido bien cuidado, controlado en estos grupos, haciendo la moderación y no lo hemos hecho porque no tenemos la capacidad, digamos, operativa para hacerlo, pero sí que pudiera ser una buena oportunidad, creo que depende de la temática, que bueno, Tere ya les platicara, pero creo que en Trabajadores del Hogar sí que ha funcionado mucho más, ¿no? Porque o sea, sí se presta mucho más el tipo de público objetivo a este tipo de herramientas dentro de las mismas redes sociales. ¿Qué nos ha funcionado muchísimo, por ejemplo, últimamente son los spaces de Twitter, ¿no? Porque es este espacio en donde la gente entra, participa, etc. Ahora, con sus salvedades, hemos crecido mucho en Twitter, pero no le hablamos al público que queremos hablar, ¿no? O sea, Twitter, yo me atrevo a decir que es bastante elitista, ¿no? Y cuando hablamos del tema del desabasto, que ese ha sido un reto importante del colectivo, tenemos un portal donde la gente reporta cuando no le dieron su medicina y demás. De hecho, cuando arrancamos, en México el sistema de salud está muy segmentado, entonces, digamos, para resumirlo, hay un sistema de salud de primera, de segunda, tercera y de cuarta, ¿no? Así funciona, entonces uno puede tener seguridad social y estar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es uno de los mejores sistemas de salud que hay, pero nada más la mitad de la población tiene acceso a esos servicios, ¿no? Hay otras instituciones. Entonces, un poco cuando los reportes nos dábamos cuenta de quién estaba teniendo acceso a nuestra plataforma, ¿no? Porque al final el medio de comunicación que tenemos de la plataforma es de boca en boca y con las redes sociales, ¿no? Bueno, ahora tenemos algo de material y hemos hecho un poco de vandalismo, diría yo, vandalismo social, no sé, pero son unos stickers que pegamos en las paradas de camión y demás, como para que la gente sepa que puede reportar su desabasto, pero hay una barrera en las redes sociales también, ¿no? Porque implica pues que tengas la red social, que tengas acceso al internet, que tengas acceso a las redes o conexiones de personas que pudieran compartir esta plataforma. Y hemos ido creciendo poco a poco. De hecho, ahora desarrollamos un chatbot también en WhatsApp, ¿no? Como una herramienta para poder llegar a estas personas que normalmente no tienen datos todo el tiempo o en México, no sé cómo funciona en Argentina, pero en México hay estos planes en donde uno le pone, no sé, 150 pesos y entonces te da por un mes internet de tantos gigas y WhatsApp ilimitado, ¿no? Entonces a la gente se le acaba el internet bien rápido, pero se queda con el WhatsApp y entonces a lo mejor cuando quiere poner reporte no tiene internet para entrar a la página, ¿no? O sea, no tiene internet para escanear el QR, etcétera, pero sí puede poner el número y mandarnos un WhatsApp. Entonces, bueno, estamos explorando por ahí estas barreras un poco que hay. Pues bueno, eso nos ha funcionado muy bien. Y también ahora del colectivo Cero Desabasto nació otro proyecto paralelo, que es el Observatorio Ciudadano de Acceso a los Medicamentos e Insumos para la Salud, que este observatorio tiene un corte pues mucho más conciliador, más formal, está avalado por 3 universidades públicas en México, nosotros y la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y lo que busca es crear un espacio, una mesa en donde se puedan sentar las autoridades, pacientes, profesionales de salud,
academia a discutir y a emitir recomendaciones para mejorar el acceso a los medicamentos. Tenemos una serie de indicadores, conseguimos información, la procesamos, etcétera. Y la comunicación que estamos manejando en redes sociales con esta organización es mucho más discreta, porque nuestro público objetivo, que es poco a poco, pero está más dirigida a estas organizaciones y entidades que queremos que se sienten en la mesa. Entonces, estamos hablando de funcionarios públicos, academia, investigadores, organizaciones de pacientes, pero la estrategia entonces es bien distinta porque tiene que ser un tono de mucha más seriedad, etcétera, ¿no? Nos ha funcionado mucho así. Ahora, ¿qué otra ventaja hemos tenido? ¿Cómo nos ha ayudado mucho las redes sociales también para potenciar el colectivo Cero Desabasto? Es que es un tema muy mediático, ¿no? O ha sido un tema muy mediático. Si ustedes googlean desabasto de medicinas en México, seguramente les va a aparecer información o referencias a los datos del colectivo. Entonces nos hemos vuelto un referente en cuanto a información del tema de acceso a los medicamentos, porque no solamente tenemos estos reportes que la gente hace y tenemos los datos abiertos en nuestro portal, que se llama cerodesabasto.org, sino que también hacemos investigaciones y informes que publicamos igual en el mismo portal y hacemos comunicados de prensa, etcétera. Y los medios de comunicación lo han visto como un referente, ¿no? Entonces, las redes sociales también nos han permitido, o más bien, bueno, es como mutuo, ¿no? Por medio de las redes sociales muchos periodistas nos buscan, ¿no? Como para pedirnos más información, etcétera. Y también los mismos medios replican las redes sociales cuando publican una nota, cuando hay un reportaje, cuando nos invitan al radio, a la tele, etcétera, y ponen nuestras redes sociales ahí, y esto nos ayuda también a potenciar el proyecto, ¿no? Un poco, pues sí hemos encontrado sin duda, o sea, es un pilar fundamental para el colectivo Cero Desabasto el tema de las redes sociales, lo ha sido, ¿no? O sea, el Facebook ya tenemos como 25,000 seguidores, que creció en su momento, y también esto ha sido muy interesante, cuando arrancamos creció muy rápido y después se estancó, ¿no? El crecimiento en Facebook, creo que en general Facebook se estancó en todos lados, ¿no? Y entonces hemos tenido que ir migrando a Twitter y a otros espacios. Todavía no nos aventamos a Instagram en colectivo, que sé que es algo que tenemos que hacer, pero ahí un poco hay un tema de capacidad también y de ineptitud personal, porque yo no tengo Instagram. Entonces, pues eso, ¿no? Demanda realmente mucho tiempo estar en las redes sociales, ¿no? Comúnmente yo al día reviso personalmente, a pesar de que hay responsables específicos, está esta gente, de todos modos yo reviso personalmente todos los correos de todas las causas 2-3 veces al día, todas las redes sociales de todas las causas 2-3 veces al día, y eso pues, es bien demandante, ¿no? Entonces, sí se ha vuelto, y de hecho estamos migrando hacia allá ahora, con esta nueva estrategia que arrancamos ahora en octubre, con una persona que va a estar justo encargándose de este tema, con una estrategia bien diseñada, bien diferenciada, porque sí se ha vuelto, ¿no? En términos de la causa, una fuente bien importante, una herramienta bien importante, pero al mismo tiempo consume muchísima capacidad de personas, ¿no? En la causa. Y también es bien fácil equivocarse, ¿no? O sea, también no puede hacerlo quien sea, o sea, que ese también es otro reto importante. El sistema de salud en México es bien complicado, es complejo. La causa es compleja porque no... hay, por ejemplo, pues les puedo contar este chisme igual ya como para terminar de lo que hay que cuidar. Hay organizaciones en el colectivo que no se llevan bien, ¿no? Son muchas, y pues el mundo de la sociedad civil conocerán bien, pues hay gente que no se lleva bien, pero pues la causa es muy clara, entonces quien se quiere sumar, pues se suma y listo, ¿no? Entonces hay organizaciones que no se llevan bien. A los community managers que teníamos se les ocurrió felicitar a una organización por su aniversario y no a otra. Una tontería, ¿no? En redes sociales. Bueno, ardió Troya, se imaginarán, de WhatsApp. ¿Cómo? Y a nosotros no nos... Entonces, ese tipo de sensibilidad, de entender cómo se llevan al interior el colectivo, cómo está funcionando, qué sí postear, qué no postear, cómo frasearlo, es un reto muy grande. Entonces, o sea, las redes sociales no se puede llevar quien sea, pues tiene que ser alguien que entienda a profundidad cómo están las cosas, porque sí la puede
la puede errar fácilmente y pues puede ser muy contraproducente, ¿no? O sea, el damage control de esa tontería es lo caro, ¿no? Pero bueno, ¿no? Oye, Andrés, perdón, Sí. se está acabando otra vez la sesión. Se está acabando otra vez la sesión y entonces ya nada más venimos justo porque has dado muchos elementos importantes, la verdad que aquí yo tengo una reflexión para el cierre y a lo mejor tú justo con todo lo que nos compartiste también que regresemos como a... Ahí está. Adelante, Andrés. Bien, pues sí, ya nada más para cerrar un poco como las reflexiones que nos hemos llevado del uso de las redes sociales y como ponen por ahí, sí es una profesión en la que se debería de poder vivir de eso, sin duda, ¿no? O sea, sí tiene un grado de complejidad importante y bueno, creo que como todo, ¿no? No es nada más saber de el manejo de redes sociales y los temas técnicos y como para poder explotarlo lo más posible porque hay un sinfín de aplicaciones de usos, como decía Jessica, cuando queremos meter una pauta pues tiene su maña, o sea, no son enchiladas, puedes hacer pruebas A/B, puedes hacer cosas bien interesantes con eso y mejorar tu alcance y tu presupuesto. Entonces, sí, tener personas que sepan y eso es un reto, pero además no solo tienen que ser personas que sepan de manejo de redes sociales, sino tienen que conocer a profundidad qué es la que están comunicando, ¿no? Y sobre todo cuando no solamente se vuelve un espacio para comunicar, sino una comunidad que no es lo mismo, ¿no? O sea, no es un periódico en donde uno publica cosas y listo, sino es un espacio donde hay interacción y donde esperas reacciones, y etcétera, ¿no? Entonces, el tener la sensibilidad de entender a quién se le está comunicando y qué, y el impacto que se busca, eso es importante. Tener una estrategia bien clara y bien definida de lo que se quiere lograr, creo que es un reto, o sea, es fundamental. O sea, no nada más es publicar por publicar y comunicar por comunicar, sino es, bueno, qué quiero lograr con lo que estoy comunicando y a dónde quiero llegar. Y si tengo éxito, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué pasa? Si no tengo éxito, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿No? O sea, ambas cosas, eso es importante. Y como ya había dicho Jessica, pues tener súper claro a quién le quiero comunicar, ¿no? Y entonces, con base en eso, escoger no solamente la manera de comunicarlo, sino si es un video, si es un post, si es un audio, si es un meme, si es un no, sino a través de qué plataforma que no es igual. O sea, esta estrategia de, pues me hago un post y lo replico en todas las redes sociales, a veces funciona, pero no, o sea, realmente te va a funcionar más para la que lo diseñas, realmente no va a ser igual y no podemos tratar a todas las redes sociales igual. Un poco la última reflexión. Muchísimas gracias, Andrés. Yo de pronto me imaginaba ahorita con lo que comentaba Jess y con lo que comenta Andrés, justamente como si pudiéramos pensar en el paso 1, 2, 3, 4 y así, como de pronto esta cadena de trabajo, de producción, tal cual, es una producción de mensajes, ¿no? Y creo que lo que ocurre en esta lógica de cuando el activismo se hacía entre personas, que se sigue haciendo obviamente, pero que ahora es como una realidad que también trata de potenciarse a partir de lo virtual, tiene todo que ver con al menos 4 puntos que a mí me gustaría poner sobre la mesa y dejarlo para la reflexión. O sea, que creo que siempre han funcionado, o al menos a mí me pasa que cuando yo trabajo para fortalecer alguna agrupación me funciona con las personas y creo que también puede tener potencial para lo virtual. Es decir, en este caso, por ejemplo, el que se pueda potenciar en la idea de los bienes comunes, es decir, los bienes comunes siempre ayudan a que las personas se sientan unidas. Es decir, entonces, si es justamente esto que nos comentaba Andrés de una plataforma, de una página donde todos puedan interactuar, donde pueda haber contribución, donde pueda haber un área de investigación, donde pueda haber un área de interacción de donde yo puedo decir lo que hoy se necesita, lo que estamos haciendo, etcétera. O sea, el bien común, que en lo virtual puede ser justo una página, tiene toda la capacidad de crear comunidad. Lo otro es obviamente el proceso de crear identidad. Y así como se escucha de manera maquiavélica, ha sido utilizado de muchas formas. Entonces nosotros también lo podemos hacer consciente y darnos cuenta que el uso de esto es importante. Es decir,
qué identidad queremos crear para nuestro proyecto, para nuestra causa, para lo que hacemos. O sea, es súper importante porque si tenemos en cuenta la identidad que queremos formar de nuestro movimiento, de nuestro colectivo, de lo que hacemos, entonces vamos a tener fortaleza para que las demás personas puedan adherirse o puedan participar. El siguiente es desarrollar esta cuestión de la pertenencia, ¿no? Que es todo un proceso, o sea, la pertenencia a una comunidad es súper importante y es un trabajo que no se acaba, es constante, justamente así como se propone que el trabajo en las redes para informar, para correr la voz de lo que sea es importante, el sentido de pertenencia en los sujetos es algo básico para el ser humano. O sea, no es como inherente a nuestra naturaleza. Entonces es un punto bien importante porque si analizamos cómo eso se ha vendido a las personas, podemos entender que también podemos ocupar esa herramienta para desarrollar ciertas dinámicas en las redes sociales que permitan construir eso. Y finalmente, y yo solamente estoy mencionando estos 4, seguramente a ustedes se les pueden ocurrir muchos más, es la construcción de alianzas. O sea, que la construcción de alianzas justamente esté cimentada en un proceso que se haga visible, que todas las uniones, que todo el trabajo conjunto siempre sea muy visible, que si de pronto tu colectivo ya se unió con alguien más o un día trabajó con alguien más, eso sea toda una noticia. Porque más allá de las diferencias que como seres humanos tenemos en todo momento, y con los desencuentros que podemos tener, cuando tú reproduces el mensaje del ser comunidad, eso va entrando en la cabeza de las personas y se va quedando ahí. Y si en algún momento alguna situación es problemática y hay que desactivarla, como les he comentado que justo me he encontrado muchísimo con estos procesos, pues te encuentras con las personas y los escuchas. Y cuando hay que desactivar de verdad, pero no boicoteando, sino realmente entendiendo por qué existen las diferencias, porque las diferencias están hablando de inconsistencias o contradicciones que tenemos que entender. Porque si un movimiento no está bien organizado desde sus cimientos a partir del trabajo conjunto y real entre las personas, pues es algo que se tambalea con facilidad. Entonces, sabemos muy bien que las redes o el ciberactivismo puede mostrar que todo es exponencialmente bueno, pero sabemos que a veces la realidad entre los sujetos, los colectivos y las agrupaciones que se organizan, pues es bien diferente. Es todo un reto trabajar en esto y creo que aquí tanto Jessica como Andrés nos han mostrado la verdad que ejemplos súper claros y súper buenos de pues de justamente cómo se puede trabajar de manera organizada por cosas súper importantes, ¿no? Pero el reto es constante, o sea, no solo en las redes, en el uso de las redes, sino también en la organización interna, que al final también se ve reflejado en la existencia de un movimiento que de verdad puede ir cumpliendo objetivos clarísimos. Entonces creo que en efecto voy a confirmar lo que decía Andrés, porque para mí el que exista un objetivo específico, el que pueda ser medible, es decir, que de verdad pueda darnos cuenta de qué se está haciendo bien, que sea además algo que nosotros podamos lograr. Por eso les decía en un inicio que tendríamos que ser como activistas muy conscientes de en qué nivel estamos de avance con nuestras causas o con lo que queremos hacer, porque en algún momento tendríamos que saber que hay objetivos que podemos cumplir y cumplirlos, aunque sean chiquitos, pero llegar a eso siempre va a dar una satisfacción a toda la agrupación, porque la percepción es que de verdad se están alcanzando objetivos. Y seguir avanzando y siempre mostrar y hacer una autoevaluación de lo que sí se logró y de lo que no se logró. Porque en el momento en que cachas algo que sí pega, en ese momento tienes que pensar en crear un modelo de replicabilidad, ¿no? Que es súper importante. O sea, el modelo de replicabilidad no tiene que ver con tu actuación en las redes, porque como bien lo dijo Jess desde el principio, las redes son cambiantes y estamos expuestos a cuestiones que no están dentro de nuestras manos controlar, pero lo que sí podemos manejar es la construcción de nuestros colectivos, de nuestras causas, de nuestros movimientos, porque justo ahí es donde tenemos que incidir.
no podemos dar luz hacia afuera si no estamos bien adentro. Y ese es un principio básico. O sea, no se puede caminar de otra manera. Entonces, creo que en ese sentido, formar estos objetivos claros a mediano, cortito plazo, como para irse fortaleciendo al interior, las colectividades, todo, es súper interesante. Entonces, para cerrar, pues obviamente les doy las gracias. Gracias, Andrés, y ya le di las gracias también a Jessie, porque pues acá andamos en el camino. Yo llegué a nosotros porque también yo estaba justamente y sigo actuando siempre de manera incansable, ¿no? Y yo trabajo con los sectores de arte y cultura, entonces ahí estamos fortaleciéndonos y de verdad que es bien complicado siempre lograr estas mediaciones y estos equilibrios, pero para mí encontrarme con nosotros y que ahora dedico mucha parte de mi trabajo a las mujeres trabajadoras del hogar, que es un sector que ya habrá momento también de que les platique, les comente un poquito. Es un sector con el que trabajamos acá en México a nivel nacional e internacional por mujeres, mejores condiciones laborales, de respeto, de dignificación a su trabajo. Son las mujeres que realizan actividades de limpieza y de cuidados en los hogares. Y bueno, estoy trabajando con ellas. Me invitaron a trabajar justo a fortalecer el movimiento y bueno, ha sido para mí increíble dar este vuelco, ¿no? Hacia el enfoque de género en mi carrera profesional. Estoy muy contenta y creo que me ha dado muchas herramientas porque esta parte que desarrollo en lo que me especializo en esta antropología organizacional, pues me ha permitido darme cuenta que en efecto los colectivos, con la causa que sea, se mueven igual, porque la relación entre los sujetos es justo siempre el reto, ¿no? Entonces, eh, recordemos que justo estas redes que podemos hoy utilizar son el reflejo de lo que nosotros queremos mostrar ante los demás. O sea, si podemos construir algo, nos construyen historias todo el tiempo están construyendo cosas que a veces ni siquiera existen. ¿Qué tanto nosotros también podemos ocupar siempre las redes para fortalecer una imagen? Es súper importante para hacer notar nuestros logros y también para ir elevando cada vez más la potencia de nuestras narrativas, ¿sí? Y con esto cierro. O sea, las narrativas son importantes. Tenemos que escuchar a las personas, tenemos que entender qué sucede y tenemos que brindar siempre opciones. Y como bien lo decía Jess y Andrés, ser empáticos con las problemáticas que vivimos como seres humanos en medios donde tenemos que mostrar la importancia que tiene la fuerza ciudadana organizada, ¿no? La participación en este sentido ciudadana organizada. Y pues muchísimas gracias a todas y a todos por esta sesión. Un gusto conocerlas y conocerlos. Benja, ¿quieres cerrar la sesión? Bueno, sí, les quiero agradecer a ustedes dos, Teresa, Andrés y a todos los que se conectaron, Vega, Gregory, Arián, Manuel. Y bueno, pedirles perdón por los inconvenientes. Hice lo que pude. Y bueno, y muchas gracias por la paciencia. Pero bueno, aparte de eso, me pareció que fue muy interesante lo que expusieron los dos. Algo me parece que distinto y más pragmático de lo que veníamos viendo en las sesiones anteriores. Lo que fue bien bajado a tierra, mostrando ejemplos de cómo trabajan ustedes. Así que bueno, más que eso, yo no tengo nada más para agregar, más que agradecerles. Sí, justo, eso era lo que queríamos, esa fue mi finalidad y por eso me da muchísimo gusto que Andrés y Jessie hayan podido estar, porque hay que entender las cosas de manera teórica. Digo, yo amo la academia, estoy muy feliz, siempre me ha encantado, pero sí creo que el puente de conocimiento y a la acción directa, que también ha sido algo en lo que he trabajado mucho, es súper importante. No podemos quedarnos siempre en lo teórico, sino tenemos que aprender a hacer puentes, porque en lo académico deben de lograrse herramientas de utilidad para todas las personas que de alguna manera seguimos trabajando en la mejora de la calidad de vida de las personas y en la justicia social sobre todo. Andrés. Pues nada, un gusto poder acompañarles, de verdad, un honor para mí y pues qué padre que estén queriendo potenciar el conocimiento a la orden. Perfecto. Bueno, Gracias. muchas gracias y Suerte que a tengan un todos. buen fin de semana.